información actual. Adriana Hoyos, pues es una mujer muy trabajadora, persistente, alegre, cálida, y me encanta, soy muy apasionada, me encanta mi trabajo. Yo nací en Colombia. El diseño, su pasión y su arte puesto en escena es lo que han hecho de Adriana Hoyos una mujer excepcional y emprendedora. ¿Quiere conocer más de su historia? No se lo pierda este viernes 6 de noviembre, solo aquí, Entre Nosotras. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sea usted bienvenido a Telediario. Como siempre, ya estamos listos para llevarle lo más completo de la información actual, nacional, internacional y de deporte. Iniciamos con nuestros titulares. Hospital Roosevelt cierra consulta externa. Pacientes son trasladados a distintos centros asistenciales, mientras que otros no son atendidos. Buque mexicano Cuauhtémoc, conocido como el Caballero de los Mares, arriba a costas guatemaltecas portando un mensaje de fraternidad y solidaridad internacional. Policía Nacional Civil y Ministerio Público realizan una serie de allanamientos en busca de desarticular bandas criminales. Ministerio Público pide ligar a proceso a expresidenta del Congreso, Pedro Muadi. Comerciantes realizan medidas preventivas para evitar incendios en mercado de Quetzaltenango. Papa Francisco reconoce que Santa Sede necesita fiscalización. Lanquetán y USAC mantienen en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Nacional de Softball Mayor Femenino. Bueno, damos inicio a nuestra información. El acceso a la salud se hace más difícil para los guatemaltecos. Ahora son los pacientes del Hospital Roosevelt que no fueron atendidos en la consulta externa. Y a partir de hoy había cierre en las... No sabía, si no nos movemos, ¿verdad? Sí. Por gusto viene uno a gastar y perder tiempo. Si no hay malla para la operación de hernia, habría que comprarla uno, ahí eso es caro. Desde temprana hora, decenas de personas buscaron atención médica en el Hospital Roosevelt. La sorpresa, el cierre de la consulta externa por parte de médicos por la supuesta falta de insumos y el pago de salario. No nos atendieron, que dice que no hay ni un doctor, ¿verdad? Y por gusto viene uno a gastar y perder tiempo, uno descuida su trabajo. A veces los patrones no son comprensivos, ¿verdad? Venía aquí con mi esposa a una consulta porque ella está a punto de ser operada, ¿verdad? Si todo sale bien, supuestamente, la internan, ¿verdad? Sí. ¿Usted sabía que a partir de hoy había cierre en las consultas? No sabía, si no nos movemos, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene usted? Nosotros venimos de Vistalinda, Santa Lucía. La situación está un poquito complicada porque en primer lugar se me está diciendo que si no hay malla para la operación de hernia habría que comprarla uno, ahí eso es caro. Aunque la medida se mantiene, autoridades del Ministerio de Salud insisten con buscar solución al problema. Mientras tanto, se anunció la referencia de pacientes a hospitales como El General o centros o puestos de salud como plan de contingencia. De continuar la medida, los médicos del Hospital Roosevelt. Pero eso no es solamente aquí en la capital. Fíjese que también en el Hospital Regional de Quetzaltenango se suspenden los servicios de radiología y laboratorio para consulta externa por desabastecimiento de insumos. Hospital Regional de Occidente suspende servicio de radiología debido a lo anunciado con anterioridad que dichos insumos de este centro hospitalario no alcanzarían para terminar la atención de los pacientes en el transcurso de este año. A partir del día de hoy no se estará prestando el servicio de rayos X y de laboratorio en consulta externa.
La razón principal de esto es que tenemos pocos insumos reactivos y químicos, principalmente en rayos X, para poder revelar las placas. Y si nosotros absorbemos el volumen que manejamos en consulta externa, vamos a descubrir los servicios de emergencia, intensivos y hospitalizaciones. Entonces, pues de alguna manera tenemos que priorizar los recursos que tenemos mientras logramos ver que nos despachen. Y como siempre, la población que asiste a consulta externa será la afectada con esta falta de insumos médicos. El número de muertes maternas en el departamento de Huehuetenango ha aumentado en comparación con años anteriores, ya que en la actualidad se han registrado 50 casos, mientras que el año pasado cerró en su totalidad con 65, situación que indica que por lo menos incrementó a 10 el número de muertes registradas para el mismo mes del 2014. Esto, según autoridades del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, se debe a factores como la falta de vigilancia de los trabajadores de salud, la falta de voluntad política y el desconocimiento de las mujeres. Aura Juárez, representante de la institución, manifestó que se ha implementado un plan para cubrir los lugares más lejanos y disminuir la mortalidad materna, el cual consiste en fortalecer la atención primaria. Esto debido a que en los últimos meses es cuando más casos se registran. Y mediante la organización de los 48 cantones de Totonicapán y autoridades de salud, así como gubernamentales, se logró un aporte de 2 millones de quetzales para el hospital de ese departamento que ha enfrentado crisis por falta de insumos desde hace meses. Asimismo, trabajadores de salud piden la renuncia del director del nosocomio. Salubristas reunidos con autoridades gubernamentales y de los 48 cantones dieron a conocer que este centro asistencial se encuentra en crisis desde hace meses. Muchas veces los otros servicios ya están saturados de pacientes y resulta que es necesario subir a más pacientes a la maternidad y nosotras ya no tenemos camas donde ponerlos. Se ha llegado hasta, quiero decir, que acostemos a los pacientes en el suelo. Autoridades comunitarias señalaron que ya se gestionó un aporte de 2 millones de quetzales para mejorar el funcionamiento de dicho hospital. 2 de octubre pues, tuvimos una reunión con el señor ministro de Salud donde también tratamos esta situación que está enfrentando nuestro hospital y gracias a Dios pues en ese momento pues se lograron aprobar 2 millones de quetzales para el hospital de Totonicapán y que hoy en día pues estamos en el monitoreo de la administración del dinero, ¿verdad? Entonces también vemos algunas otras situaciones que también dentro del hospital están surgiendo, también el monopolio y todo esto, la situación de las plazas y también, entonces, también nos preocupa a nosotros. El sindicato exige la renuncia del director de este hospital, a quien señalan de abuso de poder. Señor director, pues hace de las de él, ¿verdad? Él mueve al personal aquí a donde a él se le antoja moverlo y después, bueno, si a la quien movió le dice no estoy de acuerdo en ese servicio, bueno, regreses entonces al servicio. Yo creo que aquí no vamos a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces fíjese que se está hasta abusando, ¿verdad?, el personal laboralmente, ¿verdad? E incluso pues yo tengo unos documentos en donde varios compañeros y compañeras han presentado su denuncia, ¿verdad? En Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual. Bueno, es el momento de una pausa, por favor, quédese con nosotros, enseguida regresamos con más aquí en Telediario. Fraternidad entre las naciones. El buque velero Cuauhtémoc, también conocido como el Caballero de los Mares, arribó este 4 de noviembre a Puerto Quetzal, portando un mensaje de fraternidad, solidaridad internacional y estrechar los lazos entre los países. Es una visita oficial, una visita protocolaria para reforzar los lazos de amistad entre las dos repúblicas. Eso da un realce a las mantenimiento del respeto mutuo entre los países, entre las Fuerzas Armadas. Las características del velero son únicas con las que han logrado reconocimientos y galardones. El velero Cuauhtémoc fue construido en España en 1981 y fue votado en julio de 1982. Sus características principales son: el barco tiene una longitud de aproximadamente 90 metros, con una manga, lo que decimos los marineros.
o sea, la anchura del barco es de aproximadamente 12 metros, con un peso de desplazamiento de 1.800 toneladas. El 25 de abril del puerto de Acapulco de la República Mexicana salió el velero y ha realizado un recorrido por 13 países, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, España, y antes de venir a Guatemala tocó suelo salvadoreño. El buque podrá ser visitado a partir del 5 de noviembre, por lo que se realiza una cordial invitación. A partir del día 5 de noviembre se hace una atenta invitación al público en general. Las visitas guiadas se realizarán a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Bueno, autoridades de la Policía Nacional Civil descartan un supuesto desalojo dado en 2 inmuebles en los últimos 4 días, aunque aseguran que sí hay deudas por arrendamientos. En el inmueble de zona 1, la 14 calle y Sexta Avenida, estamos hablando de un traslado voluntario, de una reubicación de las unidades de investigación criminal hacia el inmueble de zona 8, como dije, en aras de optimizar los recursos. En el caso del inmueble que albergaba el personal de la subestación 1314 de la comisaría 13, en el sector de Colonia El Maestro, zona 15, es un mueble que pertenece al Estado de Guatemala, y que en el año 2004 una persona utilizando información falsa y documentos falsos quiso apropiarse. Bueno, y siempre en el tema de seguridad, la ministra de Gobernación y el titular del Ministerio de la Defensa Nacional supervisaron el despliegue de más de 400 efectivos para reforzar la seguridad en uno de los municipios más violentos, Misco. A partir de este día, se pretende reforzar la seguridad en algunas colonias de Misco. Por ello, las autoridades de Gobernación y Defensa anunciaron el despliegue de más de 400 efectivos a dicho municipio. Ante la serie de crímenes que se registran en este municipio, quienes están destinados a patrullajes combinados y operativos en entradas y salidas. El plan de cobertura de seguridad ciudadana, apoyado con el Ejército de la República de Guatemala, inicia el día de hoy, durante 5 días específicamente en esta área del municipio de Misco. Pretende empeñar aproximadamente 1,000 elementos de apoyo entre las dos instituciones, aparte los que ya se encuentran delegados en el área, y buscamos generar patrullajes a pie, patrullajes móviles, puestos de registro, puestos operativos. Pues esto ha venido planificándose ya desde hace varios meses. Ya estuvimos en el área de Villanueva, Villalobos, pues ahora estamos por las cuestiones de incidencia en esta área de aquí, y esperamos de que pues sí, los índices sigan a la baja. Dependiendo los resultados de este tipo de planes, así podría ser replicado en otros municipios del departamento de Guatemala. Telediario, información actual. Elementos de la Policía Nacional Civil y agentes del Ministerio Público realizaron varios allanamientos en busca de desarticular una banda criminal dedicada al lavado de dinero. Fuerzas de seguridad combinadas realizaron al menos 24 allanamientos la mañana de este miércoles en diferentes inmuebles de los departamentos de Guatemala, Zacapa, Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, Chimaltenango y Huehuetenango, logrando la captura de 12 personas sindicadas de lavado de dinero. Los ahora detenidos fueron identificados como Marvin Noé Franco Cortés, de 36 años, Mari Lisa Girón Benford de Soto, de 42, Mayra Ercilia Leiva Linares, Jocelyn Azucena Santos Pichillá, de 23, Maritza Anabela Domínguez Pérez de Franco, de 49, Filadelfo Antonio Hernández Latín, Julián Vladimiro Gramajo de León, de 69 años. Los operativos forman parte de la Operación Jaque, que tiene como objetivo hacer efectivas 18 órdenes de captura contra supuestos integrantes de una estructura criminal sindicada de recibir dinero del narcotráfico, el cual legalizaban por medio de empresas fantasmas o de cartón, ya que estas no existen, pero eran utilizadas para la compra y venta de vehículos. Según dieron a conocer las autoridades, las aprehensiones se lograron tras 2 meses de investigación, donde se determinó que los negocios no existían físicamente y no tenían la solvencia económica para realizar este tipo de transacciones. Telediario, información actual.
Hay importante información que queremos compartir con usted a través de un enlace simultáneo con mi compañero Maynor Lorenzo. Pero vamos a iniciar en nuestra sala de redacción con mi compañera Astrid Ramos. Astrid, buenas tardes, adelante. Gracias Luis por el cambio, muy buenas tardes. Y esta mañana se informó respecto a una serie de diligencias realizadas por el Ministerio Público en diferentes puntos del país por diversos temas. Uno de ellos es el caso de una estructura que funcionaba a lo interno del Ministerio Público que se dedicaba a la revelación de información, a la fuga de información relacionada a algunos asuntos y procesos penales que se llevan dentro de esta institución. Y precisamente en estos momentos se está realizando una conferencia de prensa donde se proporcionan detalles acerca de cómo operaban estas personas. Dentro de las capturas se menciona al agente fiscal Óscar Humberto Gómez Coronado y Yasli Osmin Pastora Gutiérrez, ambos asignados a la Fiscalía contra la Narcoactividad. Dentro de algunos detalles de la investigación se informó que el 30 de octubre del 2015 fueron encontrados en el interior de un vehículo de la institución unos $10,000. Esto pues se presume que fue obtenido de forma ilícita. Cabe mencionar que esta estructura está denominada como el Cisne Blanco y como se les manifestó anteriormente, pues están sindicados por los delitos de revelación de secretos, asociación ilícita, entre otros. Hasta el momento, Luis, esta es la información que trasciende desde el ente investigador, donde se está informando detalles acerca de la forma de operar de esta estructura que fue pues detectada luego que en un operativo conjunto la Fiscalía salvadoreña le comentara esto a la fiscal general Telma Aldana. Pero ahora vamos a cambiar de información y vamos a realizar un enlace simultáneo con mi compañero Maynor Lorenzo, quien tiene también datos importantes desde el Tribunal Supremo Electoral. Así es, Astrid Ramos y Luis, muy buena tarde para ustedes. En efecto, nosotros desde el Tribunal Supremo Electoral, en donde pues podemos decirles que estamos ya por cumplir 2 meses desde la elección, de que más de 5 millones de guatemaltecos acudieran a las urnas a elegir diputados al Congreso, al Parlamento Centroamericano y las corporaciones municipales. Y hay que decir que todavía el Pleno de Magistrados aún no adjudica los cargos. Y esto al considerar algunas denuncias que se tienen de diputados electos que serían contratistas del Estado o que tendrían procesos legales como antejuicios, con lo cual ahora el Pleno de Magistrados ha decidido darle un plazo de 3 días para que todos estos señalados puedan de alguna forma presentar pruebas de descargo, esto para argumentar estos señalamientos que se tienen y así poder adjudicar los mismos. Esto lo confirma ahora el magistrado Mario Aguilar, quien nos da esta ampliación de la información. Y como somos respetuosos del debido proceso, se les corrió una audiencia para que manifestaran sobre algunas denuncias o sobre el hecho de que podrían resultar ellos contratistas del Estado. Entonces les corrió audiencia por 3 días para que las evacuaran y manifestaran lo que a su derecho compete. A todos. A todos, 158 diputados. ¿Y cuándo se terminan de evacuar las audiencias? Yo creo que este fin de semana, el viernes. El viernes creo que concluyen. ¿Quiere darse algún caso magistrado de algún diputado que definitivamente no pueda asumir? ¿Ustedes están en la discusión de revocar? Mire, esa opinión no se la puedo emitir en ese momento porque estamos en eso. O sea, opiniones sobre lo que vamos a decidir o vamos a decidir. De esta forma, entonces, ahora se tendrá este tipo de plazo para que los diputados electos que tengan señalamientos puedan expresarse en cuanto a las mismas. Hay que recordar que al momento son 11 los señalados de contratistas del Estado. Hay aproximadamente 7 con algunas acciones judiciales pendientes y ante lo cual se espera no solo confirmar quiénes son los 158 diputados del Congreso, los 20 del Parlacén y los integrantes de las 338 corporaciones municipales. Quiero cerrar este enlace, compañeros, solo acotando que hace algunos minutos se dio por concluida una reunión con el Pleno de Magistrados del presidente electo Jimmy Morales, quien a puerta cerrada estuvo un encuentro de cortesía en el cual se abordaron diversos temas. No obstante, pues nosotros estaremos muy pendientes a la información que pueda derivar este tipo de encuentros entre autoridades electas y la máxima autoridad del tema electoral. De momento, Astrid, Luis, voy a regresar con ustedes, compañeros, al estudio principal. Muchas gracias a Maynor Lorenzo por esta importante información que se genera desde el Tribunal Supremo Electoral. Por el momento le pedimos a la audiencia de Telediario que continúen en sintonía y regresamos contigo al set principal.
Astrid Maynor, muchísimas gracias. Así es, siga con nosotros, solo vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Buen provecho a la hora del almuerzo. Continuamos con más aquí en Telediario. Autoridades del Ministerio Público piden que Pedro Moadi sea ligado a proceso, pero es mi compañera Carla Mejía quien nos amplía esta información. Así que nos vamos a ir inmediatamente con Carla para que ella nos dé su reporte. Carla, buenas tardes. Adelante. Así es, compañeros, y es que continúa la audiencia de primera declaración en contra del expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, quien fue señalado de crear 30 plazas fantasmas durante el año 2013 cuando él presidía el organismo legislativo. De esta cuenta le fueron imputados los cargos por parte del Ministerio Público para que sea el juez 11º del ramo penal, Eduardo Cojulum, quien determine si será ligado a proceso y es enviado a prisión. De esta forma vamos a presentarles sobre los detalles que daba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde indicaba cómo operaba esta estructura criminal que supuestamente mandaba el exdiputado. En forma solidaria y mancomunada los responsables de la administración del patrimonio. ¿Qué implica la administración del patrimonio, señor juez? Más adelante en el revisar y auditar las erogaciones del caso. La contratación de 30 personas, obviamente, señor juez, es una erogación bastante grande para el presupuesto del Congreso de la República, y el que tenía la potestad en el año 2013, cuando toma posesión la nueva Junta Directiva presidida por el diputado Pedro Moadi, es ahí donde se da la responsabilidad, es ahí donde el Estado le delega al diputado no solo un tema de control y vigilancia sobre esos gastos, sino que es una responsabilidad de a quienes. Y esta responsabilidad es mancomunada y solidaria, juntamente con el gerente general del Congreso de la República, quien es el que firma todos los contratos con autorización y requerimiento del diputado Pedro Moadi Menéndez. Según la imputación del ente investigador, también el padre del exdiputado Pedro Moadi pudo haber participado, ya que, según se mencionó, recibió algunos cheques por parte de esta supuesta estructura criminal, el cual se dio a conocer que fueron alrededor de 4.7 millones de quetzales de los que se apropiaron del organismo legislativo, creando esas plazas fantasmas que nunca existieron. Con esta información regreso con ustedes. Carla, muchísimas gracias. Era Carla Mejía desde la Torre de Tribunales. Bueno, y es que la corrupción a lo interno de varias instituciones del Estado es uno de los problemas de nunca acabar. Y así lo dio a conocer la fiscal general Telma Aldana, quien anunció además los operativos que se realizan a lo interno del Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente investigador encargado de recabar evidencia para desarticular estructuras criminales o capturar a aquellos que han hecho algún ilícito. Sin embargo, esta mañana fueron capturados 3 trabajadores de dicha institución, señalados de obtener y filtrar información relacionada con distintos procesos judiciales. Según las indagaciones, los trabajadores del Ministerio Público Carlos Antonio Cisneros Torres, alias el Cisne Blanco, Gladys Eugenia del Cid Aguilar y Sigrid Annalise Welly Yenman Álvarez integran la banda delincuencial denominada Cisne Blanco, que además era integrada por Enrique López Coronado, ex empleado del Ministerio Público, así como Roberto Arturo Castañón Mejía, abogado externo y esposo de Del Cid Aguilar. Autoridades dieron a conocer que la forma en la cual operaba, que Del Cid Aguilar le proporcionaba detalles e información a su esposo y él a su vez a un abogado quien después litigaba los casos en tribunales. Asimismo, Welly Yenman era facilitadora de información de la Oficina de Análisis Criminal. Cisneros Torres era colaborador del Ministerio Público y recolector, facilitador de información. Telediario, información actual. Y más información nacional, un hecho abrumador se reportó este miércoles desde una aldea de Alta Verapaz, y es que un hombre mató con arma de fuego a su esposa frente a sus hijos. Walter Maas nos tiene los detalles. La aldea Caquigual se encuentra a 6 kilómetros de la cabecera municipal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en donde se registró una lamentable tragedia. Un hombre bajo efectos de licor, identificado como Eric Gerardo Mus Barrientos, de 50 años de edad, llegó a su vivienda de manera sorpresiva y agresiva
utilizando un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de la humanidad de su conviviente María Luisa Juárez, de 48 años de edad. Ante la mirada atónita de sus 3 hijos, hirió a la fémina en la región abdominal. Por la gravedad de la herida, falleció en el lugar. Se desconocen las causas. El presunto responsable, al notar lo sucedido, intentó suicidarse ingiriendo gramoxone de alto poder tóxico. Sin embargo, fue trasladado por los bomberos municipales a la emergencia del Hospital Regional de Cobán, en donde se recupera bajo custodia policial. Mi papá llegó tomado y empezó a discutir con mi mamá con tal de agredirla a ella, ¿verdad? Y fue ahí cuando empezó toda la discusión y igual le golpeó a mi hermana, a mi hermanita menor y inclusive a mí, pero gracias a Dios no pasó nada con nosotras las hermanas, solo con mi mamá fue donde le disparó a ella y ella lamentablemente falleció. Los campesinos suscribieron un acta en donde expulsan a este delincuente de la aldea y no permitirán actos al margen de la ley. Informó Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz. Vamos a regresar a nuestra sala de redacción. Mi compañera Astrid Ramos tiene importante información que nos tiene que compartir. Astrid, adelante. Gracias, Luis. Y nuevamente tenemos información ahora relacionada al ramo internacional. Una rama egipcia del grupo terrorista Estado Islámico denominada Wilayat Sina habría sido la autora de derribar un avión ruso el pasado sábado en la península de Sinaí y que dejó por lo menos 224 muertos. Esto de acuerdo a un audio cuya autenticidad no ha sido verificada, en donde se atribuyen la responsabilidad del hecho. Los yihadistas señalaron que revelarán el modo con el que supuestamente derribaron el aparato, en el momento y la forma que ellos consideran. También se ha difundido un video del Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul, en el que los yihadistas repartían dicho comunicado de esta rama del grupo terrorista. En dichas imágenes, un miembro de esta rama, pues supuestamente de nacionalidad rusa, celebra la operación y amenazaba al presidente ruso Vladimir Putin con más ataques. Esta es la información que tenemos hasta el momento relacionada a este hecho que ocurrió el pasado sábado, en el cual pues un avión cayó en esta área y donde se reportan al menos 224 personas muertas. Con esta información regreso contigo, Luis, al set principal. Astrid, muchas gracias. Importante información internacional. Y ahora vea esto en información nacional. Un accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 175 de la ruta que conduce hacia el municipio de Ipala, Chiquimula, cuyo saldo fueron 2 personas heridas. Se presume que el hecho ocurrió cuando otra pareja a bordo de una motocicleta fue impactada por el conductor de un carro, quien luego del accidente se dio a la fuga. Bomberos voluntarios fueron alertados y se hicieron presentes para dar primeros auxilios a Elvin Nazael Osorio, de 22 años, y Ronald Josué Agustín Rosales, de 20 años de edad, quienes resultaron con laceraciones en distintas partes del cuerpo. El conductor de la motocicleta presentaba una fractura en la clavícula izquierda, por lo que fueron trasladados hacia el Hospital Modular de Chiquimula para ser atendidos. Es el momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos, por favor. Nos encanta saber que usted se informa con nosotros. Continuamos aquí en Telediario y es momento de que Héctor Morales nos traiga toda la pasión del deporte nacional e internacional. Héctor, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En efecto, vamos a platicar del deporte en el ámbito nacional e internacional. Hablamos del softball femenino. Tuvo una agenda importante el fin de semana dentro de las jornadas en la Liga Mayor. Por supuesto, aquí están los resultados. Los equipos de Lanquetán y USAC se consolidan en cada jornada como los líderes del torneo nacional 2016 de softball mayor femenino. Luego de disputadas 6 jornadas y en especial las últimas del pasado fin de semana,
En doble jornada, el cuadro de Lanquetán derrotó al equipo de Cementos Progreso. En el primer juego, las farmacéuticas vapulearon por 18 carreras a 1 y en el segundo la victoria fue de 5 carreras a 3. Las jugadoras destacadas de este encuentro fueron Blanca Álvarez y Laura Rodríguez. En otro de los juegos, el equipo de las estudiosas La USAC, actualmente sublíderes, derrotaron al equipo de Rebels con marcador de 10 carreras a 7 y en el segundo encuentro de la jornada también se impusieron 10 carreras a 0, mientras que en otro de los encuentros Rodeo Swing Body se impuso en 2 ocasiones al cuadro de Aces Tupperware. El primer marcador fue de 9 carreras a 2 y el segundo marcador registró 11 carreras a 1, siempre con victoria del equipo de Rodeo Swing Body. La siguiente jornada del softball mayor femenino está de la siguiente manera: USAC enfrentará al equipo de Cementos Progreso, Colegio de Abogados ante Lanquetán, y Aces Tupperware enfrentará al equipo de Rebels. Bueno, y hablamos también de que ya iniciaron los cursos de vacaciones por parte de la Dirección General de Educación Física en Guatemala, en donde incluirán a jóvenes de entre de 6 a los 13, 14 años de edad. Algo muy especial para que puedan implementar distintas disciplinas deportivas dentro de sus vidas y por supuesto que la DIGEF ha dado a conocer. Aquí le presentamos la siguiente nota. Con actividades deportivas y recreativas, más de 300 niños aprovecharon su tiempo libre en el curso de vacaciones 2015, que fue inaugurado la mañana de este martes en el gimnasio de la Dirección General de Educación Física. La inauguración oficial del curso de vacaciones 2015 estuvo a cargo del ministro de Educación, el licenciado Rubén Alfonso Ramírez, quien resaltó la importancia y el impacto de la niñez a través del curso y a la vez instó a los 300 niños presentes a gozar de las vacaciones con mucho deporte y actividad física. Los niños de 6 a 13 años de edad que finalizaron el ciclo lectivo y participarán en este curso aprovecharán sus vacaciones en actividades físicas y deportivas como ajedrez, natación, fútbol, baloncesto, zumba, aeróbicos, además de actividades recreativas. 3 y 7, @canales 3 y 7. Continuamos aquí en Telediario y el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, en conferencia de prensa, hablará sobre el cierre de las consultas externas y la dificultad en el presupuesto. Y Ronnie Pocón amplía esta información. Ronnie, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Luis, gusto de saludarte, un saludo para todas las personas que se informan este mediodía aquí con Telediario. Pues queremos comentarles de que continúan cerradas las consultas externas aquí en el Hospital Roosevelt y también suspendidas las cirugías selectivas. Se tiene un estimado de que al menos 1.500 personas no fueron atendidas hoy, las cuales tenían programada su cita, y eso se debe a que los médicos de este nosocomio han manifestado su inconformidad porque aún se les adeuda el pago de varios meses a algunos de ellos, y también porque el desabastecimiento y la crisis ya ha alcanzado a este hospital, que hasta el momento mantenía todavía de pie en funcionamiento gran parte del sistema de salud pública. Sin embargo, el director de ese nosocomio, el doctor Carlos Soto, se pronunció al respecto y, como usted escuchará, necesitan una cantidad millonaria para poder continuar y garantizar el funcionamiento de este hospital para todo este año. Es el doctor Carlos Soto quien nos da más detalles. Bueno, vean, nosotros hemos estado solicitando al Ministerio de Salud Pública la asignación presupuestaria y la cuota para salir adelante estos últimos 2 meses que quedan. Para nosotros es una preocupación alta realmente no poder atender a la población por falta de insumos. En la actualidad tenemos 17 insumos importantes en el hospital que no los tenemos. En lo que es medicamentos, y tenemos también insumos vitales que no los tenemos al hospital, como algunas suturas, guantes, etc. Esto nos ha limitado mucho el trabajar bien, y los médicos pues han aguantado bastante tiempo el trabajar de esta forma. Yo pienso que la situación es cuándo nos van a dar el dinero. Nosotros ya hicimos un proyecto de cuánto necesitamos para terminar el año, y son aproximadamente 51 millones de quetzales.
Cabe mencionar también que la deuda por abastecimiento de insumos y de medicamentos en este momento asciende a 126 millones. Solo de este hospital, ahí también se cuenta la deuda de arrastre del año pasado y también la adquirida durante el 2015. En este momento también la Junta Directiva de Médicos se encuentra reunido con uno de los asesores del ministro y también el viceministro de Atención Primaria, el señor Israel Lemus, para ver si pueden llegar a algún consenso y que se pueda reanudar las operaciones en este centro asistencial que por ese momento está afectando a miles de pacientes. Esa es la información que tenemos por el momento. Luis, no sé si tienes alguna pregunta allá en el estudio central. Nos queda muy claro todo, Ronnie, muchísimas gracias por el reporte, interesante lo que nos has contado acerca de los hospitales. Ahora vea esto, porque la cirrosis dejó de ser una enfermedad que solo por el alcohol se genera. Cada día hay más niños y niñas con este daño en el funcionamiento del hígado. La cirrosis dejó de ser una enfermedad que solo por el alcohol se genera. Cada día hay más niños y niñas con este daño en el funcionamiento del hígado. Este es el caso de Dora Cristina Trinidad, originaria de San Jerónimo, Baja Verapaz, y quien hace 2 años, cuando aún tenía 11, le fue detectada la cirrosis hepática crónica. Me empieza a doler el estómago y me da náuseas, me agarra olor en el cuerpo. Y es que a su corta edad, Dora Cristina ha tenido que padecer de los fuertes dolores, incluso su cuerpo se ha inflamado. Lo que me dijeron es de que ¿cómo se llama? Que la enfermedad de ella pues no tiene cura y que sí se puede salvar, le pueden salvar la vida con un trasplante de hígado. Ella ha tenido retención de líquidos, que si toma agua se hincha, que si no toma agua se tapa y tengo que llevarla al hospital para que le pongan sonda y diurético y sacarle el agua que se le acumula. El cuerpo de Dora ha iniciado nuevamente a hincharse. Su familia le pide al Creador que ocurra un milagro. Lo más difícil para mí es verla, es que no es una niña como cualquier niño que anda jugando. Ella pues estudia, pero luego se enferma y empieza a vomitar sangre. Yo la traigo al hospital y ella, como ella me dice, mami, ¿qué será? Que entre más yo le pido a Dios que me sane, más luego me enfermo. Me dice, yo ya no quiero estar así, me dice. Pero su mayor ilusión es graduarse de maestra para enseñarle a leer y escribir a muchos niños. Yo le pido mucho a Dios y cuando siento me enfermo más y me vengo enfermando más, y yo siento que nunca me recupero. Me siento más mal cada día. ¿Por qué te sientes más mal? Porque pues yo siento que no me recupero del todo. Su madre trabaja limpiando frutas y verduras en Baja Verapaz, lugar donde viven, pues por la enfermedad de Dora no puede tener un trabajo fijo. Yo sé que Dios los va a bendecir y muy grandemente, más que todo si son padres o madres de familia. Ustedes saben el dolor que uno siente en su corazón al ver a un hijo enfermo, a un hijo que prácticamente en todos lados lo han desahuciado, que se va a morir y que se va a morir. Por favor, ayúdenme. Según los médicos, la única solución para que Dora continúe viviendo es hacer el trasplante de hígado, mismo que aún no se hace en el país. Yo necesito que me ayuden para poder seguir viviendo. No es complicada. Comuníquese al teléfono 2410-3200, extensión 11450. Recuerde, su generosidad siempre será recompensada. Telediario, información actual. Bueno, ya lo ve, ahí está la oportunidad para que usted apoye a esa niña que quiere seguir viviendo y quiere seguir haciendo realidad sus sueños. Puede llamar al 2410-3200, extensión 11450. Por el momento eso es todo, gracias por habernos acompañado. Buen provecho.